Amigo televidente, muchas gracias por el favor de su sintonía. Estamos nuevamente en lo que es el Parque Central, frente a la Casa del Pueblo, que es la municipalidad de Quetzaltenango. Hoy estamos dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023, con el ingeniero Eric Rolando Tijerino, quien nos va a acompañar esta mañana y nos va a dar a conocer su agenda política. Algunas preguntas que le vamos a hacer que lleva dentro de la agenda política. Ingeniero, le vamos a dejar un espacio antes de empezar con las preguntas para que usted pueda presentarse a la población de Quetzaltenango, cuál es su sentir, su nombre y a qué se dedica. Muchísimas gracias, Jorge. Pues un gusto poder estar acá con ustedes en este importante medio con una alta penetración en lo que es los sistemas digitales de comunicación en este bello municipio de Quetzaltenango. Pues mi nombre, tú ya lo dijiste, Jorge, Eric Rolando Tijerino Obando. Crecí en el área y en el barrio Las Siete Esquinas de la zona 1 de Quetzaltenango, aquí a pocas cuadras. Soy graduado como bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Liceo Guatemala, cuando su ubicación estaba en la 14 Avenida y Tercera Calle. Actualmente hoy existe ahí la Universidad Mesoamericana. Luego emigro a la ciudad de Guatemala a hacer mis estudios de pregrado, en el campus central de la Universidad de San Carlos, en el cual me gradué en el año 1985 como ingeniero civil y administrativo. Posteriormente hago estudios de posgrado en la Universidad Mariano Gálvez y en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, con lo cual obtengo el grado de ingeniero estructuralista, lo cual pues es el fundamento de mi carrera y me abrió las puertas a poder estar muy temprano dentro de lo que es mi profesión al frente de grandes proyectos que contribuyeron al desarrollo económico y social del país, al igual que su modernización en la década de los años 90 y los 2000. Esa experiencia, pues yo le agradezco a la vida y a mi profesión el haber podido tener la oportunidad de colaborar con mi país de esa manera. Luego regreso a esta tierra linda de mi Quetzaltenango en el año 2016, precisamente me trae de regreso el poder venir a ejecutar un lindo proyecto, un edificio de gran tamaño comercial acá, que voy a omitir el nombre por cuestiones de privacidad, pero eso me hace entrar de nuevo en contacto con mi gente, con mi ciudad, y me hace empezar a crear este proyecto político para Quetzaltenango, tomando en cuenta que pude observar en ese regreso en el 2016 de un crecimiento sumamente exponencial, en el cual pues los servicios y su ordenamiento territorial no se adecúan a dicho crecimiento. Por lo tanto decidí crear una opción política fundamentada en 4 pilares sumamente importantes. 1, el profesionalismo, que es el que nos permite hacer las cosas bien. 2, lo que es la representatividad, que es lo que nos hace gobernar para todos y que dentro de nuestro equipo de gobierno exista la presencia de nuestra gente. Posteriormente, el tercer pilar, una mentalidad empresarial para administrar adecuadamente, de forma efectiva y eficiente, el asunto municipal. Y por último, la transparencia, la cual nos obliga a decir siempre la verdad, le duela al que le duela. Vamos a trabajar de esa manera. Hoy ese sueño que inició en el 2016 es una realidad. Contamos ya con una red privada que supera las 10,000 personas, en la cual está constantemente recibiendo nuestra información de qué queremos, qué estamos pensando, qué estamos haciendo, cómo avanzamos y cuáles son nuestros objetivos día a día. Esperamos que todos ustedes puedan unirse a nosotros. Estamos en nuestra página web de Porchela, ahí pueden comunicarse con nosotros y unirse a este proyecto que es para todos ustedes, para la gente común de Quetzaltenango, al igual que todos nosotros, que no hemos tenido nunca una participación política, porque no lo somos ni queremos serlo. Te digo, yo no soy político ni quiero serlo. Yo lo que pretendo es tener un grupo de alto nivel profesional para gerenciar y dirigir la ciudad como se debe de hacer. Creo que no necesitamos de políticos, sino que necesitamos de ese profesionalismo para sacar adelante la ciudad. Y todos ustedes están invitados a colaborar, participar, y este 25 de junio que puedan tener un voto con ilusión, con esperanza, y regresar a las urnas, porque es otra situación que nos está afectando en demasía y que es parte de lo que nos motivó a crear esta opción política para todos. La gente está decepcionada, Jorge, del sistema político. Cada vez la población para arriba y los votantes para abajo.
tenemos representantes y gobernantes entre el 6 y el 10% de representatividad. Lo que tenemos son gobiernos ilegítimos, porque gobiernan solo para un pequeño sector y no para todos. Eso queremos cambiar y eso queremos para nuestra Quetzaltenango. Así es, muchas gracias, amigo televidente. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Después de la introducción del ingeniero Eric Tijerino, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas. Ingeniero, dentro de su agenda política, ¿cómo va a ver la planificación de la red de electrificación en Quetzaltenango? Sabemos que tenemos una deuda de más de 1.300 millones de quetzales, una red obsoleta que no sirve para nada, que los vecinos a cada rato se andan quejando que se va la luz, las lámparas que deberían de ser de mejor calidad, han comprado lámparas de muy mala calidad, y ese es el problema que tenemos en Quetzaltenango. ¿Cómo lo están planteando ustedes dentro de lo que es la agenda política? Bueno, nuestra agenda es eminentemente económica, porque la economía es la que hace resurgir una administración a convertirla de tener problemas a convertirla en una administración exitosa. Y parte de ello, en esa estructura municipal, algo sumamente importante es la unidad ejecutora que vela por lo que es la transmisión de la energía eléctrica a todos nuestros hogares, a todos nuestros comercios, a toda nuestra industria, denominada Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, que realmente no es una empresa, sino que, como repito, una unidad ejecutora. Es parte de la estructura municipalista. Desgraciadamente, la mala administración, manejándose con un presupuesto, con un déficit de más de 40 millones, pues tienen que ver de dónde agarran para poder salir adelante con esas planillas, con esos gastos de operación. Y desgraciadamente, el único lugar donde pueden agarrar ese dinero, porque es la única unidad que es autosostenible y produce y deja réditos económicos a la municipalidad, pues es la empresa eléctrica. Pero lamentablemente los agarran para cubrir ese déficit presupuestario. Eso tenemos que cambiarlo. ¿De qué manera? Es muy fácil decirlo, tenemos que cambiarlo, pero tenemos que explicarle a nuestra gente cómo lo pensamos hacer. Y es un proyecto eminentemente económico de reorganización, en el cual actualmente Quetzaltenango tiene una demanda de potencia de 48 megavatios. Y como no producimos, no contamos con una matriz energética, tenemos que comprárselo al INDE. Y ese costo al INDE equivale a 13 millones de quetzales mensuales, los cuales, a la hora de comercializarlos y convertirlos en energía, que es el kilowatt hora, que es como le llega a usted en su recibo a la casa, y en base a eso, en una tarifa social o no social, dependiendo si está por debajo de los 300 kilowatts o arriba de los 300, pues tienen una tarifa que oscila ahorita entre 82 centavos y está ya en la tarifa no social llegando a un quetzal por kilowatt hora. Esa recaudación apenas llega a 16 millones. Realmente, si nosotros hacemos números, 48 megavatios producen 36,000 kilowatts hora, lo cual, si nosotros lo multiplicamos por una tarifa de un quetzal, estamos hablando que la empresa debería estar recibiendo, en lugar de 16 millones, 36 millones mensuales, lo cual, si lo multiplicamos por 12 meses, se convierten en 230 millones. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está quedando ese dinero? Bueno, tenemos dos aspectos sumamente importantes. Uno, las pérdidas no técnicas, y otro, las pérdidas técnicas. ¿En qué consisten las pérdidas no técnicas? Bueno, en un mal manejo administrativo, en una situación fraudulenta en la cual no se cobra lo que se tiene que cobrar. Sabemos todos, y es del conocimiento de los ciudadanos quetzaltecos, que existen contadores con esa famosa palabrita endiablados, que realmente no pagan lo que es, y es un contubernio entre el que se sirve la energía eléctrica y el que se la instala, o el que se la cobra. Eso es parte de esas pérdidas no técnicas. Luego, lo mismo sucede en el comercio. Tenemos comercios con tarifa residencial, aprovechándose de un diferencial favorable a ellos. Eso no se puede dar porque la tarifa comercial es más alta, porque están comerciando, están teniendo utilidad a través de su actividad comercial. No es lo mismo que una tarifa social residencial, pero los conectan como que si fueran residenciales para obtener un precio más bajo en el kilowatt hora. Eso también representa pérdidas no técnicas. Luego nos vamos al sector industrial. Tenemos ahí un tema de factor de potencia, en el cual esa lectura se hace mensualmente, y si hay una situación de que están consumiendo más de lo que tienen contratado, pues lógicamente hay que cobrarlo y castigarlo, porque entonces hay que levantarles el techo de demanda.
lo cual no se hace, porque cuando llega el que va a medir, otra vez entra en contubernio con el industrial, y desgraciadamente a la hora que hablamos de industria, existe un aparatito que se llama medición, y ese aparatito tiene un botoncito vulnerable que hace reset y borra la historia del consumo. Entonces entran en contubernio, le dicen, mira, déjalo como está, y hacen su arreglo. Todo eso representa, si nosotros hacemos la relación de esos 36 millones que debería estar recuperando la empresa versus los 16 que actualmente recibe, estamos hablando de un margen del 44%. De ese 44%, la mitad es pérdidas no técnicas y la otra mitad es pérdidas técnicas. ¿Eso qué quiere decir? Que al año Quetzaltenango deja de recibir en su economía municipal 45 millones. ¿Cuánto nos costaría reducir esas pérdidas no técnicas? Nosotros en mesa técnica, nuestras mesas técnicas propias de Porchela, que contamos con ingenieros, economistas, arquitectos, gente que conoce el área financiera. Bueno, tenemos una diversidad y una mesas multidisciplinarias, que ya tenemos estudiada la situación. Y entonces podemos determinar que el poder reducir esas pérdidas que mencionábamos, que sería la mitad de 44, serían 22, ese 22%, tendríamos que hacer una inversión apenas de aproximadamente 65 millones de quetzales. Si nosotros empezamos a trabajar en nuestro primer bolsón financiero, que es el que produce la municipalidad con todas nuestras tasas, arbitrios, y lo que recibe en los acuerdos a nivel nacional, como el situado constitucional, como el IVA PAS, que son 55 millones al año, pues si los manejamos bien y dejamos de estar pagando sueldos exorbitantes al alcalde y al consejo, como son más de 100,000 y está en información pública, ustedes lo pueden buscar, esa información es accesible a cualquier persona vía internet, en el cual ya el alcalde supera los 100,000 quetzales entre sueldos y dietas, y los concejales y síndicos superan los 50,000 quetzales, que anteriormente en el gobierno saliente de hace 3 años, que dirigía el licenciado Grijalva, era la mitad, y hoy por hoy ya estamos hablando del doble. Eso realmente en una economía que representa pérdidas no entra en la cabeza de nadie, ¿verdad? Entonces, comenzando desde la cabeza con esas reducciones, empezando a establecer mecanismos que fiscalicen y que puedan cobrar esas tasas y arbitrios de mejor manera, pues vamos a tener ese respiro desde un inicio, sin escondernos de que la administración anterior ya nos dejó un presupuesto y tenemos que cumplirlo. Eso es una tremenda mentira. Nosotros ya llevamos elaborado las modificaciones al presupuesto para que desde el primer año empecemos a trabajar con nuestra mentalidad de inversión y de eficientización administrativa. Con lo cual ya vamos a tener un superávit, no déficit, sino un superávit, y con ese superávit vamos a empezar a invertir administrativamente en ese sector que va a mejorar esa recaudación de pérdidas no técnicas. Si estamos hablando de que son 45 millones y son 65 millones de inversión, en año y medio se paga. Hay gente que se imagina que corregir las cosas lleva un montón de tiempo. No es así. Haciendo las cosas con una mentalidad empresarial objetiva, eficiente y eficaz, se logran rápidamente. En primer lugar, eficientándola, y 2, no robando. Con eso logramos esa economía en nuestro bolsón financiero propio. Si nosotros llegamos a reducir en ese año y medio esos 45 millones más los 40 que ya recuperamos, estamos hablando ya de 85 millones. Ahora pasamos a las pérdidas técnicas. Cuando hablamos de pérdidas técnicas, la situación se refiere a la infraestructura. Como actualmente nosotros somos solo una empresa distribuidora, nosotros le compramos los 48 megavatios de potencia al INDE y lo transmitimos a través de nuestras líneas, mediante una infraestructura que consiste en 2 transformadores, uno que está ubicado en La Esperanza y otro que está en la zona 3 de Quetzaltenango, la parte de la antigua zona militar, hoy Centro Intercultural. Pero bueno, de ahí, de esas 2 subestaciones, o esos 2 trafos, o esos 2 transformadores. Interferencia por el otro micrófono. Sí, perdón, entonces. Estábamos en el tema de los 2 transformadores, de ahí parten nuestros 6 ramales. 3 de cada transformador, Shela 1, 2, 3, 4, hasta llegar a Shela 6. Son ramales que oscilan entre los 50 kilómetros de extensión hasta 120.
Si sumamos cada uno con su longitud, llegamos a una red de 550 kilómetros. Ahora, de nuevo, tenemos que tener los datos en base a una investigación de cuánto nos costaría remodelar esa red. ¿Ya? Ponerla moderna y reduciendo esas pérdidas que son otro 22%. Eso actualmente en el mercado un kilómetro de línea oscila más o menos entre 1 millón a 1.200.000 quetzales. Pero vámonos a un número fácil para multiplicar fácil. Si estamos hablando de 550 kilómetros de línea a 1 millón, estamos hablando de 550 millones de inversión. Eso ya es una palabra mayor. Pero si nosotros ya recuperamos esos 85, ya tenemos un respiro y podemos ir a situaciones de otros bolsones financieros en los cuales podemos tener y lograr tasas de retorno, tasas internas de retorno superiores al 25%, pues podemos contar con la banca internacional que sin ir al Congreso, sin ir a la aprobación del gobierno central, nos pueden ayudar con eso, yendo por fases y lo podemos hacer rápidamente. Otro aspecto importante es crear nuestra propia matriz energética. Anteriormente la teníamos, recordemos que la empresa eléctrica contaba con la hidroeléctrica ubicada en Sunil, Chicovix, que generaba entre 0.8 a 1.2 megas en su historia. Hoy, desgraciadamente, se metieron a manipularla, contratando a gente inexperta, y ese 0.8 que producía hoy es 0, porque ya no pudieron armarla de nuevo. Ahí está tirado el equipo. Bueno, la unidad ejecutora, tal por cual, o tal como es más bien, tiene la autorización legal de poder producir y poder tener su propia producción de potencia. A eso nos referimos con una matriz energética. Lógicamente esa matriz la podemos alimentar con un tema hidráulico, con un tema de biomasa, con un tema fotovoltaico. Hay muchos más, pero vamos a mencionar solo esos tres. Chicovix, ubicada en Sunil, que es de finales del 1800, con la cual se iluminó por primera vez esta ciudad en 1878. Recordemos que Quetzaltenango tiene una linda historia relacionada con lo que es la energía eléctrica, porque fuimos la primera ciudad luz de Centroamérica. Así como París en Europa fue la primera ciudad luz, nosotros acá en Quetzaltenango fuimos la primera ciudad luz de Centroamérica. Eso es un gran orgullo para nosotros, que lo tenemos que tener muy claro, muy fresco y acá en el corazón. Si nosotros técnicamente, de manera profesional, investigamos el tema, nos podemos dar cuenta que el perfil hidráulico que tenemos, más ese caudal medio que lleva el río Samalá a esa altura de Sunil, que oscila entre 6, 7 hasta 8 metros cúbicos por segundo, nosotros ingenierilmente podemos calcular fácilmente que por 1 metro cúbico por segundo, con una caída de 200 metros, podemos lograr 1 megavatio. ¿Eso qué quiere decir? Que haciendo un lado el caudal ecológico y quedándonos solo con una parte de ese caudal medio, podemos tener una hidroeléctrica que pueda producir de 5 a 6 megavatios. Si hablamos de 5.000 megavatios, estamos hablando que podemos producir 3.5 millones de kilowatts hora, que si los volvemos a multiplicar por la tarifa de un quetzal, significa que podemos tener al año un rédito de casi 100 millones de quetzales, solo con esa inversión. Luego, vámonos a la biomasa. La biomasa, si nosotros aprovechamos nuestros desechos sólidos, que ahorita oscilan en 300 toneladas, pero que si tomamos en cuenta a nuestros vecinos circundantes, municipios vecinos, pues podemos llegar a más de 500 toneladas. Y de nuevo tenemos una formulación en el tema eléctrico, que por tonelada se puede sacar, por cada 100 toneladas podemos tener un potencial de 1 mega. ¿Eso qué quiere decir? Que en biomasa podemos producir otros 5 megas, que serían al final otros 100 millones de riqueza 100 millones de quetzales de riqueza anual para la municipalidad. Llevamos 200 más los 45 más los 40, bueno, quiere decir que en menos de 4 años podemos tener restablecida y modernizada nuestra red de distribución eléctrica, la cual hoy nos representa una pérdida millonaria mes a mes. Así es, licenciado. Y con la deuda, ¿usted aceptaría el reconocimiento de la deuda que el señor Grijalva en su momento hizo un reconocimiento y dejó un techo laminado de 15 centavos por kilowatts en ese momento?
el cual era para abonar parte de la deuda, empezar a hacer abonos. Incluso en esta administración no se hizo ningún abono al INDE. Sí, mire, acá eso es, uno puede tener a alguien que le puede cobrar lo que él quiera e inventarse la cantidad, diciendo que son intereses, que tuvo tales problemas y se lo va cargando a la deuda, y algo que era 100 se convierte en 1000, que es más o menos esa relación de 100 a 1000, de 100 millones a 1000 millones, entre lo que realmente es y lo que nos quieren cobrar. O sea, existe una deuda y nosotros los quetzaltecos tenemos que reconocerla, honrarla, pero tampoco que nos vayan a querer cobrar lo que ellos quieran. Si nosotros hacemos un análisis de esa deuda, vemos que desde 1927 Quetzaltenango tiene el derecho de 1000 caballos de fuerza, lo cual representa a través de todos estos años un gran aporte financiero a dicho número, el cual jamás ha recibido un centavo el gobierno municipal de ese acuerdo gubernativo en 1927. Eso ya nos amortigua. Dos, tenemos que en 1960 y algo, no recuerdo bien el año, pero por ahí, hay una modernización de tarifas, en las cuales se firma un contrato con esa empresa donde las tarifas eran mucho más bajas. Pero en el contrato dice que si en el futuro existiera una actualización del precio, la municipalidad debe ser primero comunicada y luego aprobado para que se modifique ese contrato. Pero ese contrato jamás se modificó, por lo tanto, lo que es la valorización del kilowatt hora desde esa época a la fecha sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, eso reduce también lo que es el tema de deuda. Posteriormente, a un kilowatt inflado que no está autorizado por ninguna de las dos partes, más que solo unilateralmente por el INDE, pues crea una mora que también es sumamente alta porque nos están poniendo una tarifa que no es. Y eso vuelve a sumar a esos 1000 millones, que no son reales. Entonces, para no cansar y no alargar mucho el tema, realmente ese número de más de 1000 millones es una gran mentira. Nosotros tenemos que tener un equipo legal que tenga ese conocimiento y que pueda ir a defender los intereses financieros y económicos de nuestra municipalidad, cosa que nuestros gobiernos no han hecho porque se esconden, porque cuando los llaman a citaciones, los llaman a que tengan ellos que presentar cuál es su postura, no aparecen. Y entonces hoy nos tiene eso al filo de la navaja, ya a punto de que dicten sentencia, cuando la actitud municipal y administrativa debería de ser de ir, presentarse y poner en claro esa situación y decir, no señores, no son 1000 millones, son 140 millones. Y 140 millones en un acuerdo de pago se pueden lograr fácilmente, sobre todo recordando que si modernizamos nuestro sistema, reducimos nuestras pérdidas, vamos a tener la sanidad económica, la disponibilidad para poderle hacer frente a un acuerdo de pago con el gobierno, más bien con el INDE. Así es, ingeniero, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. ¿Hay agüita, ingeniero? Muchísimas gracias, Jorge. ¿Quiere servirse? Sí, gracias, muy amable. Es necesario lubricar la garganta, sí. El siguiente tema sería la red de agua potable también en Quetzaltenango. Recordemos que también la tubería de agua potable ya está obsoleta en algunos lugares, no llega ese vital líquido que debe llegar. Hay personas que de verdad lo necesitan. Increíble, pero en la zona 9, que estamos aquí a unos 5 o 10 minutos, la bomba se quemó y no hay esa prontitud de la municipalidad de poder atender directamente a los vecinos, poderles dar el suministro del agua potable. ¿Cómo tienen ustedes planteado en ese momento lo que es en la red de distribución de agua potable en su agenda política, Ángel? Ok, Jorge, de nuevo entramos a un tema eminentemente técnico, que son técnicos los que lo tienen que ir a resolver, no políticos. Uh-huh. Si nosotros nos remontamos a la historia de muchos siglos atrás, casi que prehistórica, el Valle de Quetzaltenango fue un lago. Han habido estudios geológicos en los cuales se ha podido comprobar, se han encontrado vestigios de que realmente aquí hubo un cuerpo de agua gigantesco que en algún momento se perdió en los cambios climáticos, en la evolución del globo terráqueo. Bueno, esto se convirtió en un valle. Pero en nuestra época moderna nosotros podemos recordar todavía la zona 2, que fue el último residuo de manto de agua que tuvimos, que era la ciénaga, la llamada ciénaga. Perdón, voy a...
¿Esto qué quiere decir? Que todo ese cuerpo de agua desapareció por algún tipo de escorrentía, emigró a otro lugar, al océano, pero también nuestro manto geológico lo absorbió, que es nuestro manto freático, ¿ya? Entonces Quetzaltenango puede estar tranquilo porque no debe tener problemas hidráulicos. Contamos con un manto freático sumamente robusto, en el cual puede atender esa demanda de caudal de agua potable a sus vecinos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que como tenemos un crecimiento exponencial, ese cuerpo de agua subterráneo cada vez lo explotamos más, pero no lo estamos rehidratando. Ese es un grave problema. Y dentro de lo que es el POT en su primer eje, que menciona el tema de sostenibilidad, pues habla sobre lo que es la rehidratación de nuestro manto freático y de la impermeabilidad del suelo. La equivocación que tiene el POT, que hay que modificarlo, es de que le echa la culpabilidad a la impermeabilización urbanística del suelo, que como ya está pavimentado, la tierra ya no absorbe, que porque ahora ya tiene un techo de una residencia, de un comercio o una industria, ya no absorbe. Y eso realmente es una gran mentira. ¿Por qué razón? Porque estamos desperdiciando un caudal grandísimo que deberíamos de aprovecharlo para regresarlo al subsuelo, que es la escorrentía de Cuenca. Le echan la culpa al urbanismo de las inundaciones. Es mentira, porque desde el siglo pasado Quetzaltenango se inunda de la misma manera que se inunda actualmente. Si no, no existiría el puente de los Chocollos, no existiría el puente Piedra, el puente allá de las 7 esquinas. Bueno, hemos tenido una historia de inundación, pero es porque estamos dentro de lo que fue un lago y toda la cuenca drena hacia el punto más bajo que somos nosotros. ¿Cuál es la solución? Y matamos varios problemas de un tiro. Si nosotros controlamos esa escorrentía de Cuenca, la canalizamos y la metemos a pozos de absorción, pero pozos de absorción verdaderos, no estamos hablando pocitos de 10, 20, 30 metros de profundidad, porque realmente si dejamos esa agua de escorrentía que está limpia, porque esa agua de lluvia lo más que trae son sedimentos, ¿verdad?, que pueden desarenarse fácilmente, podemos regresar esa agua, podemos llevar esa agua de nuevo a ese manto freático para robustecerlo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que entre a la ciudad, esa escorrentía al entrar a una calle nuestra se convierte en una avenida, luego pretende entrar a nuestro sistema sanitario, el cual no está preparado para recibir esa cantidad de agua, colapsa y eso es lo que provoca nuestras inundaciones. Y aparte de eso, esa escorrentía de agua que viene limpia, a la hora de meterse en nuestro sistema sanitario se contamina y luego va a aparecer allá en la zona 2, al final, en la zona 5, totalmente contaminado. Un agua que 2 horas antes era limpia, 2 horas después está contaminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un sistema de canalización perimetral para que ese caudal no entre a la ciudad y ese canal que lo vaya metiendo a través de pozos profundos de absorción al manto freático nuestro. Libre del manto superficial, porque recordemos que el manto superficial también está contaminado. Para tener una calidad de agua tenemos que estar por debajo de los 60, 100 metros. Tenemos que llegar a esa absorción para que ese manto freático limpio se rehidrate y luego nuestros pozos mecánicos, que recordemos que el 80% del caudal que surte a la ciudad es por medio de pozos y un 20% por fuentes superficiales. Bueno, entonces en ese momento en el que nosotros tengamos nuestros pozos trabajando y con un robustecimiento de nuestro manto freático, no vamos a tener ningún problema. Hay que invertir de esa manera. No podemos pensar, hay estudios aquí en la municipalidad que dicen 120, 160 millones, hay un estudio que dice, tenemos que dragar la intersección del río Xequigel con el río Bolas y con el río Seco, y antes de que ingrese al Salamá. Nos quieren poner a jugar tierrita, como lo hacen allá en el Castillo Armas, en el Zarco, en donde miramos todos los años gran cantidad de maquinaria jugando tierrita, y que cada escorrentía fuerte que viene les echa a perder lo que ya hicieron. Eso pretenden hacer. No, el problema se corrige aguas arriba, no se corrige aguas abajo. Eso es lo que creemos. Tenemos ya un estudio profesional hídrico de Cuenca, en el cual podemos establecer que con una inversión de 100 millones podemos evitar ese problema, solucionando el problema de rehidratación de nuestra napa freática, garantizándonos nuestro surtido de agua potable y evitando las inundaciones que año con año producen millones de pérdidas a nuestros vecinos. Ingeniero, sabemos que hay
unos nacimientos en San Juan que vienen a abastecer más del 20% de agua potable también en Quetzaltenango. Se les va a dar mantenimiento o cambio de tubería a esos nacimientos que vienen, que son importantes para la ciudad de Quetzaltenango y desembocan en Quetzaltenango, y cómo va a ser el apoyo para poder ver que el agua que llegue a las viviendas sea de agua de calidad para las personas. Ok. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de fuentes superficiales, ya sea ríos o nacimientos. Ahí la situación es de un tema ambiental en el cual nosotros hemos ido degradando las cuencas, hemos deforestado. Tenemos que tener un plan de reforestación de la mano con esa huella agrícola que tenemos, sin entrar en conflicto ni en bajar el rendimiento y la producción agrícola. Existen sistemas de compaginación que puede mantenerse una red boscosa y que dentro de esa red su núcleo sea de tierra agrícola, evitando esa degradación de nuestras montañas y reduciendo la capacidad de absorción para esas fuentes superficiales. Eso es vital, tenemos que hacerlo. Contamos dentro de nuestro equipo técnico con un arquitecto que es urbanista, pero que también maneja muy bien el tema verde, el tema ambiental, en el cual pues ya estamos trabajando también en ese tipo de proyecto. Posteriormente, cuando ya estemos preparados para presentar nuestro plan de trabajo y plan de gobierno, vamos a mencionarlos más específicamente. Pero esa es la situación. Tenemos que proteger esas fuentes superficiales para que ese 20% se mantenga ahí y no tengamos en ningún momento un problema de abastecimiento de agua. Ahora, en cuanto a la calidad del agua, en los temas superficiales, pues lo que tenemos que evitar es esa contaminación superficial, que muchas veces cuando no hay un sistema de alcantarillado sanitario de aguas negras, pues lo que utilizan es el sistema de pozos. Esos pozos lógicamente absorben toda esa contaminación y la meten a las fuentes superficiales. Tenemos que trabajar para que esa red se pueda actualizar y que podamos reducir que la gente se conecte o que maneje sus desechos de esa manera, sino que los maneje a través de una red de alcantarillado. Eso representa urbanismo, representa inversión. Por eso es la importancia de sanear la economía municipal, evitando la corrupción, el robo, las coimas, los diezmos. ¿Para qué? Como dicen las señoras en la casa cuando uno les lleva el gasto. Que llegan los señores y le dicen, bueno, hija, aquí está tu gasto. Y lo primero que ella dice es, y me vas a dar lo mismo, si todo ha subido. Entonces cuando le miran la cara a uno de preocupación, dice, no te preocupes, yo voy a ver cómo estiro el dinero para que alcance. Y eso es el concepto básico de una economía sana, que podamos eficientar la inversión de nuestro dinero. Hay un presidente centroamericano que dice, si no se roba, el dinero alcanza. Perfecto. Ahora todos quieren tomarse la foto a la par de él, por eso ni menciona el nombre. Pero yo le agrego esta situación, Jorge, que no es, lo obvio, no hay que robarlo, pero a la hora de no robarlo y tenerlo en la mesa, hay que eficientar su inversión. ¿Y qué es lo que sucede con nuestras administraciones? Que adjudicando proyectos con un solo oferente, con precios unitarios sobrevalorados, que también ahí está la información pública, entren a la página de Guatecompras y podrán ver cada uno de ustedes cómo se está comprando y contratando en la municipalidad. Se contrata al doble, al triple, hasta 5 veces del precio de mercado. Entonces, así la plata, no hay plata que alcance. Y si contratan al doble y el otro resto se lo roban, imagínense, no alcanza para nada. Entonces, tenemos que corregir esa situación económica para que poder fortalecer nuestras redes de drenaje para caudales propios. No estamos hablando de caudales de inundación, porque esos se tienen que quedar fuera de la ciudad. Estamos hablando de caudales propios. Ahí sí, hablamos del tema de impermeabilización urbano del suelo, que ahí sí diseñamos las tuberías con sus diámetros adecuados. Entonces, para toda esa inversión propia de crecimiento, de actualización de servicios, tenemos que tener una economía sana, tenemos que tener dirigentes que sean profesionales, verdaderamente profesionales, que sean técnicos de gran nivel y que puedan producir toda esa planificación para esos proyectos que se necesitan. Pero la idea nuestra, uno, es crear la oficina de planificación, pero una oficina de planificación que existe, pero existe de chiste, porque tienen a una persona ahí, su secretaria. ¿Qué va a hacer una persona con una secretaria? Con una ciudad que está creciendo en esta velocidad, cuando deberían de haber, por lo menos al frente, un ingeniero de primer nivel, un arquitecto de primer nivel, un economista de primer nivel,
y un grupo de al menos de 50 profesionales produciendo toda esa planificación de todos los proyectos que demanda la ciudad para actualizar sus servicios. Eso es una prioridad para nosotros de cómo poder solucionar esta problemática. Así es, ingeniero, muchas gracias. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Vamos a tocar otro punto también que es muy importante para la ciudad de Quetzaltenango, como es el tema de mercados, venta informales. Recordemos que todo esto ha colapsado en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos a las personas que trabajan en la terminal, en la democracia, en la vía pública, que están tirados en el suelo, llueve, están en el frío, en el lodo, no tienen un puesto digno para que ellos puedan trabajar. Vemos también con mucha preocupación esta situación, ingeniero, el tema de mercados, qué se puede hacer en el tema de mercados y crear algunos locales o construir un nuevo mercado y trasladarlos para que tengan una vida digna. Ok, Jorge, excelente pregunta. Ahí regresamos al tema del POT, que su segundo eje es el que se denomina competitividad. Y ahí, dentro de los temas que se tocan, precisamente viene el tema de los mercados. Desde 1980 que no se invierte en nuestros mercados. Estamos hablando de ya hace 40 años. Recordemos que en 1980 se quema un mercado lindo que teníamos nosotros, que no era solo mercado, sino era la terminal de buses de lo que es el sector de la democracia, aquí en la zona 3, entre lo que es la primera calle y la tercera calle, entre la 15 Avenida y 17 Avenida, pues ese sector, ese mercado lindo y que era ad hoc para aquella época, que no había ningún problema, se nos quema y viene el gobierno municipal con el apoyo de Infom y construyen el nuevo mercado. Se inaugura en 1983, 40 años que no invertimos un centavo en nuestros mercados. Con ese crecimiento exponencial que hemos tenido, poblacional, pues lógicamente nuestros mercados también se desplayan, porque ya no hay espacio para todos, porque de igual manera crecen el número de vendedores y crece el número de usuarios o compradores. Entonces vienen y se desbordan hacia las calles vecinas. Entonces el fenómeno que sucede es que esas calles vecinas hoy por hoy no son ni calle ni son mercado, ¿verdad? Porque el carro no puede pasar y el vendedor no puede vender tranquilo porque lo van a atropellar. Excelente. Vamos a hacer un pequeño análisis, empezando por lo que nos dice la movilidad peatonal. En el sector vial, ¿quién lleva la vía? ¿El vehículo o la persona? Bueno, sabemos todos que la persona lleva la vía y todos los vehículos tienen que ser respetuosos de ese peatón para no lastimarlo y no dañarlo. Bueno, extrapolemos esa idea ahora al problema de nuestros mercados. Esas calles aledañas que hoy están con ese montón de colapsadas y con ese montón de ventas de banqueta y dentro de la ruta vial, pues entonces, ¿quién tiene la prioridad? ¿El mercado o la calle? Pues si nos fundamentamos en el anterior, obviamente el que tiene la prioridad es nuestro mercado y el que pasa a segunda prioridad es el vehículo. No estamos hablando de que cerremos la calle y que el vehículo mire qué hace, no, porque entonces vamos a dañar la vialidad, ¿ya? Que es el tercer eje principal del POT que menciona el tema de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle prioridad a nuestra plaza. La palabra plaza viene de plano. O sea, tenemos que darle el espacio plano a la plaza para que la gente pueda comprar y comerciar tranquilamente sin estar subiendo segundos, terceros niveles. Hay propuestas políticas de hacerle un segundo nivel hasta un tercer nivel. En primer lugar, ayer tuve una reunión con varios vendedores de ellos y les digo, por favor, no vayan a dejar que les pongan encima un segundo nivel porque se les va a caer encima. Hierros expuestos por más de 30 años ahí, totalmente podridos, y no se sabe siquiera, porque ya ni los planos existen, si el diseño estructural fue adecuado para soportar un segundo nivel. Y ya quieren ponerle un segundo nivel, así como hacen nuestros políticos tradicionales, inventándose las cosas, sin un sustento profesional, porque no investigan, no formulan, no plantean, y por lo tanto no pueden planificar bien, mucho menos, y si ejecutan cosas que no sirven, porque lo hacen de forma no profesional. Entonces, hecho, perdone, ingeniero, de hecho, desde el periodo de Rigoberto Quemé, del licenciado Rigoberto Quemé, que se quería hacer una segunda construcción, se dieron cuenta que este mercado de la democracia no funciona a un segundo nivel porque se hundía. Entonces es mentira que venga este gobierno a decir
que se va a construir el segundo nivel. O incluso competidores en esta época electoral lo vienen ofreciendo también, como que si fuera una idea propia. Eso ya lo sabemos de hace rato. Pero realmente no es una opción por dos situaciones sumamente importantes. La que ya platicamos, estructural, que puede haber un colapso de la estructura y hacer una matanza increíble de gente adentro, que es una irresponsabilidad que lo estén mencionando. O sea, no deberían ni de mencionarlo. Pero bueno, la otra situación es eminentemente comercial, de competitividad. ¿Por qué? Yo, dentro de todas mis actividades profesionales y entre todos los megaproyectos que hemos diseñado, planificado y ejecutado, pues he tenido mucha relación con los grandes centros comerciales. Y ahí sabemos que lo más que se le puede poner a un centro comercial privado es un segundo nivel. Ya un tercero no funciona porque la gente simplemente no sube. En los centros comerciales privados, para que la gente suba, ¿qué es lo que se hace? Poner dos anclas importantes en los dos extremos. Podemos ver que en un extremo ponen cines, por ejemplo, en el otro extremo ponen comiplazas, en el otro sector ponen una plaza financiera, en donde la gente tiene que ir, pues porque tiene que hacer ese tipo de diligencias. Entonces, prácticamente se le obliga sutilmente a subir al segundo nivel y que los locales comerciales que estén ubicados en esa segunda planta, pues tengan la misma posibilidad de venta que los del primer nivel. Ahora, en un mercado nuestro no tenemos esas posibilidades de anclas, porque es un servicio de pequeños comerciantes que no son anclas, ¿verdad? No son un supermercado La Torre, no son un supermercado Walmart, no son una cadena de cines Cinépolis, o sea, no van a tener esa posibilidad. Por lo tanto, nuestros mercados, como bien la palabra lo dice, son plazas comerciales, tenemos que mantenerlas en un solo nivel. Lo que tenemos que mandar al subterráneo son los temas de vialidad, los temas de parqueo y comunicarlos a través de rampas de ese sótano a la plaza de manera adecuada. Y eso es lo que nosotros tenemos planificado para la modernización de nuestros mercados, comenzando por la democracia en zona 3 y lo que es al final de la cuarta calle, siempre en la zona 3, lo que es el mercado y terminal Minerva. Tenemos que llegar a una calidad que la mentalidad empresarial va de la mano con la calidad. O sea, vamos con la eficiencia, vamos con la eficacia, pero si nosotros definimos esa palabra de eficiencia, no es más que hacer la mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible con un estándar de calidad alto. Así es como se tiene que trabajar. Por lo tanto, nosotros podemos lograr que nuestros mercados prontamente tengan la misma calidad o superior a los supermercados privados, con la gran ventaja que van a poder tener la misma comodidad y acceso a los productos más baratos. Así es, ingeniero, muchas gracias. Recordemos que en el tema de mercados y ventas informales, casi el 80% de la economía informal está en las ventas informales, porque vienen a aportar. Lo único que aquí dice que no se reportan los pagos, pero la gente paga, si la gente está contribuyendo y está anuente. Pagan, pero no llegan. Ese es el problema. Ese es el problema. Ingeniero, muchas gracias por sus palabras. Usted está dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023 por las diferentes plataformas digitales, Poder de la Palabra, también periódico El Día GT, la página de la Asociación de Prensa Ciudadana y aparte de eso también en nuestro canal de YouTube como Producciones Gómez y también en su plataforma digital de Porchela. Ingeniero, vamos a pasar a un punto importante que esto vino a golpear duramente a Quetzaltenango el año pasado. Usted ya lo ha mencionado en un par de artículos. El tema del plan de ordenamiento territorial, el tema del POT, que los hermanos del Valle Palajunoj y de las 10 comunidades estuvieron en resistencia pacífica durante 72 días y aquí en la municipalidad se les criminalizó, se les violentó todo ese derecho. Recordemos que el POT es un instrumento que viene a golpear duramente el bolsillo de las personas, porque hay impuestos grandes en algunos artículos. No estoy diciendo que el POT es malo directamente, pero sí que hay que estudiar mejor el POT, porque habla de multas hasta de 1 millón de quetzales. Entonces se puede, ¿cómo tienen ustedes planificado, ingeniero, el plan de ordenamiento territorial y dentro de su agenda política para la población de Quetzaltenango que les viene en este momento? Ok, comenzando de nuevo con la historia de este plan de ordenamiento denominado POT por sus siglas, pues fue demasiado irresponsable en la forma en que se gestó, se publicó y se aprobó. En primer lugar, importan conceptos de otros países que no es como nosotros, en primer lugar.
Segundo lugar, con una asesoría y profesionales que no tenían la capacidad ni la experiencia. Y tres, la presión del Consejo, porque ya tenían la presión del gobierno central también, de tener un plan de ordenamiento territorial y es aprobado rápidamente. Cuando las cosas se hacen de esa manera, el producto es malo. Entonces, ese plan de ordenamiento con tanto problema, con tanto obstáculo para precisamente un crecimiento ordenado de la ciudad, no colabora para nada. Entonces existe una resistencia de la persona a colaborar porque nadie va a estar de acuerdo en una tontería. Nadie, ¿verdad? Entonces, el POT, si lo empezamos a ver ya en su estructura, pues lo conforman 7 departamentos de la administración municipal, que no los vamos a mencionar ahorita porque no se nos alarga la charla, pero sí voy a mencionar sus 6 ejes con el cual se maneja. Voy a mencionar 4 para ir un poquito más rápido, que son los más importantes. El primero, como ya lo había mencionado, lo que es la sostenibilidad, habla del tema ambiental, habla del tema de rehidratación del suelo, habla del tema de la escorrentía de inundaciones. Después tenemos el competitividad, que habla del tema de mercados, centrales de abastos, centrales camioneras de transferencia, sistema de transporte público. Y el tercero, luego en importancia, estamos hablando de lo que es la utilización del suelo. La utilización del suelo, ahí hay 2 universos sumamente importantes, porque se refiere al área urbana y se refiere al área rural. Una ciudad, lógicamente, está creciendo desde su núcleo urbano hacia su perímetro rural. Por lo tanto, el POT, a la hora de identificar en las diferentes sectores y zonas del municipio, decide quién es urbano, quién es rural. Pero lo que no pensaron es que lo que hoy es rural, muy prontamente va a ser urbano. Por lo tanto, tiene que haber una planificación adecuada para ir adelante con esa urbanización. Porque desgraciadamente en nuestros países subdesarrollados, primero utilizamos el suelo y después nos quedamos esperando décadas a ver cuándo llega la urbanización. Ahí miramos casas muy bonitas, con una calle de tierra encima, sin banquetas, sin bordillos, sin drenajes, sin agua, y las casas bonitas ahí, adecuadas, pero con su pozo de absorción de aguas negras, con su pocito artesano para abastecerse de agua, y entonces estamos mal, ¿verdad? El POT tiene que obligarnos institucionalmente como municipalidad a ir adelante, no atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que ya desde ahorita, no de ahorita, de hace muchos años atrás, 15, 20 años atrás, la municipalidad debe haber invertido ya en la urbanización de lo que es, por ejemplo, nuestro Valle del Palajunojo. Han hecho cosas mínimas como un acueducto y que hoy por hoy no dejan conectarse a la gente por el problema de las benditas licencias de construcción. Pero ellos construyeron cuando la municipalidad no había invertido un centavo en ellos y ahora les quieren cobrar. ¿A cuente qué? Entonces, para solucionar ese problema, nosotros tenemos muy claro que cuando la situación anterior no fue clara y que uno tiene la culpa, el otro también la tiene, lo mejor es negociar y llegar a un término de amnistía. Entonces, vamos a dejar que nuestra gente, el área rural, si cuenta ya con servicios municipales, porque también miramos en el cantón Chetú, que tienen el colector de aguas negras y no los dejan conectarse por el tema de licencias de construcción. Entonces, tenemos que hacer una amnistía para que nuestra gente se conecte y de ahí en adelante borrón y cuenta nueva, que ellos empiecen a tributar su tasa de servicios y luego caminar de la mano juntos. Eso es sumamente importante, porque si no, es una cuestión de estira y encoge que no se va a arreglar nunca. La municipalidad, con esa obligación que tiene de tener un estatus quo, un estatus de vida adecuado a sus ciudadanos, tiene que dar el primer paso. Por lo tanto, tiene que administrar esa situación y después ya empezar de nuevo y fortalecer esa economía cuando la gente ya esté tributando, pero tributando como debe ser. Yo no le puedo ir a pedir un arbitrio o una tasa a alguien que si no le estoy dando nada. Entonces, es como que ahorita el gobierno de Grijalva pintaron aquí todos los bordillos del centro de rojo y no había dónde parquearse. Eso no es así. Primero se construyen los parqueos y después ya se le dice a la gente, bueno, ya tiene dónde irse a parquear. Si usted se parquea acá, lo multo. Pero le da uno la opción a la gente. No solo pinto de rojo y mire dónde se parquea. ¿Dónde? Ahí, yo me recuerdo acá en el centro, cuando caminaba en esos días, miraba 2, 3 problemas así fuertes, maltratándose el piloto con el policía, porque le habían puesto el cepo, ¿verdad? Y que llegaba a golpes, en ciertas ocasiones llegaba a gritos, a abusos y hasta golpes. Entonces,
esas situaciones son las que la municipalidad no puede hacer, porque la municipalidad se debe a sus vecinos, no puede estar tratando de esa manera. Entonces, le debe dar las oportunidades. Ingeniero, ¿usted estaría dispuesto a suspender este plan de ordenamiento territorial? No. Recordemos que el municipio de Quetzaltenango, el POT, es de observancia general. Entonces, ¿podría en su gestión suspender o modificar algunos artículos que detenga el plan de ordenamiento territorial? Porque el área rural ha sido visto dentro del POT como área comercial. Entonces, ¿cómo sería la plantilla? Mire, en ese tema yo le digo, el POT no tiene factibilidad legal para ser derogado o suspendido. O sea, es una ley ordinaria en la cual tiene compromisos constitucionales y tiene compromisos internacionales. O sea, no podemos estar una ciudad sin un plan de ordenamiento territorial. Eso es imposible. Y por eso el problema del actual alcalde, cuando en campaña fue a ofrecer que lo iba a quitar. O sea, estaba ofreciendo de forma populista una situación que posteriormente no le iba a poder cumplir, porque como no estudió, no investigó, él no sabía que era una situación imposible, legalmente imposible, ¿ya? Entonces, el POT, quedemos muy claros que no se puede limitar, ni quitar, ni tirar a la basura. Tenemos que empezar a convivir con él y empezarlo a modificar para las necesidades reales de la ciudad. Modificar, ampliar, eso sí es posible. Y en lo que es la estructura básica, el POT tiene una estructura que sí se preocupa de las situaciones, como venía mencionando, los diferentes ejes. Y cuando retomamos este tema de utilización de suelo, ahí existe en el artículo 101 hasta el 106 los planes específicos integrales de desarrollo, en el cual lo que dice es que la comunidad, a la hora que quiera modernizarse, puede abocarse mediante ese sistema de plan de ordenamiento territorial, y la administración municipal debe de ayudarlo a poder planificar esa modernización. Pero lo que pasa es que como la municipalidad en primer lugar no cuenta con un departamento de planificación, entonces ¿cuándo lo van a hacer? Entonces cualquier petición se queda ahí archivada y pasan 10, 20 años y nunca se va a resolver. ¿Por qué? Porque la municipalidad no tiene capacidad de planificación. Miremos ahorita con los 2 pasos a desnivel que quiso el gobierno aportar al municipio. No se pudo porque pasaron 3 años y no pudieron con 2 pasos a desnivel. Hasta que el gobierno dijo, no pueden ustedes, lo hacemos nosotros, ¿verdad? A saber en qué va a parar ese lío, pero bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, así como no pudieron con esos 2 pasos a desnivel, viene una comunidad urbana o rural a pedir que se haga un plan estratégico de modernización. No existe la posibilidad. En primer lugar, porque la economía es mala, que hablamos del robo, de los sobresueldos, de las compras sobrevaloradas, entonces no hay dinero para eso. Y 2, no tienen el aspecto de planificación. Entonces eso es un círculo vicioso que tenemos que romperlo. Para terminar específicamente tu pregunta, el POT no hay que eliminarlo, hay que modificarlo. Te puedo decir que históricamente, y volvemos a la historia, yo menciono mucho la historia porque es lo que nos da la esencia de lo que hoy somos. Quetzaltenango, en el terremoto de 1902, que era una ciudad muy pequeña, que era prácticamente la zona 1, se destruye. Y entonces la migración poblacional empieza a ir hacia el norte, lo que en esa época era el Cantón de la Democracia. Un cantón muy similar a nuestros cantones del Parlajunó, con calles pequeñas, con servidumbre de pasos, con callejones sin salidas y retorcidos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en esa época el país contaba con un presidente quetzalteco, Manuel Estrada Cabrera, y su ingeniero en jefe de infraestructura, también quetzalteco. Entonces vinieron, se preocuparon por la ciudad, y ahí nace el plan urbanístico de lo que hoy por hoy es la zona 3. Estamos hablando del año 1912, en el cual el Cantón La Democracia se integra como la zona 3 a la ciudad. Pero, ¿qué pasó ahí? Se hicieron las cosas bien, porque primero se urbanizó y luego se ocupó el suelo. Por eso es que ahí podemos ver la diferencia de gabaritos amplios, de anchos de vía anchos, con arriates, con banquetas, con bulevares, o sea, una situación que ha perdurado más de 100 años. Ya lleva 111 años, ya ha funcionado a la perfección. Hoy por hoy hay que hacerle una reingeniería, porque ya tiene sus problemas. Pero eso ya nos dio un gusto de movilidad, de competitividad como municipio durante un montón de años. Pues ahora
110 años después, estamos en la misma situación, porque la ciudad ya no está creciendo hacia el norte, está creciendo hacia el sur, se está yendo al Valle del Palajunó. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron nuestros gobiernos hace más de 100 años. Tenemos que plantear un crecimiento urbanístico adecuado a las necesidades del lugar y que dure 100 años exitosamente para sus vecinos y que sea un orgullo para Quetzaltenango. Podemos crear ahí la nueva Quetzaltenango, con todos sus servicios y con todos sus vecinos viviendo con una alta calidad de vida, con sistemas de transporte, con sistemas de drenaje, con sistemas de agua potable, con sistemas de iluminación, con sistemas de transporte público ordenado que puedan conectarlos con el resto de la ciudad y por sobre todo conectarlos al sur del país. Es imposible que nosotros acá, en Quetzaltenango, los que vienen de la costa sur, entren por la misma puerta que los que vienen de Guatemala y de Huehuetenango y de Totonicapán, que es el extremo este de la ciudad. ¿Por qué si yo vengo del sur tengo que entrar por el este? Quiere decir que tengo que dar una gran vuelta. Y tan fácil que sería de Santa María de Jesús entrar por el Valle del Palajunó. 7 kilómetros de carretera adecuada, con pendientes adecuadas, con radios de giro en sus curvas adecuados, y no estar pavimentando carreteras y gastarnos 5 o 7 millones en una carretera que hoy por hoy esperemos no suceda, porque no quiero ser ave de mal agüero, pero realmente ahorita que pavimentan esa carretera de las Majadas, espero Dios que no haya accidentes, porque con las mismas pendientes que cuando fue vereda, pronunciadas y ninguna planificación. Entonces invierto en algo que no sirve. Así gastamos nuestros recursos, así gastamos nuestros impuestos. Eso lo tenemos que corregir. Así es, ingeniero, muchas gracias. Sabemos que una hora no es suficiente para darles el espacio a cada candidato, pero tratemos el tema también del transporte público. Recordemos que tenemos un transporte público ya colapsado en Quetzaltenango. Bueno, el transporte público requiere de 2 situaciones para ser exitoso. Uno, de vías expeditas, para que lo hagan en el menor tiempo posible, con estaciones, con unas estratégicas ubicadas, para que la gente no quiera subirse a cada cuadra. No, que estratégicamente que la gente acuda a esas estaciones para poder abordar. Si nosotros creamos esos corredores específicos para el transporte público, pues no vamos a tener esas pérdidas de combustible, de insumos como aceites, y mantenimiento de los vehículos, porque lo que hacen en 1 hora se pudiera hacer en media hora. Si vemos salir un bus de la colonia Molina para lo que es la Minerva, híjole, solo atravesar la 4ª calle, desde lo que es la 12 Avenida hasta la 25 Avenida, se tardan cualquier cantidad de tiempo. En cada semáforo, batch de pasada de más de 2 minutos. Entonces, tenemos que corregir esa vialidad para que el transporte sea más fluido. Les voy a dar un dato eminentemente técnico, que es un índice para saber si estamos bien o estamos mal. Y ese índice nos dice que una ciudad desarrollada con un buen sistema de transporte, el vecino no debe de invertir más de 30 minutos en transportarse de un extremo a otro. Hoy por hoy nosotros estamos fuera de ese timer. 2 horas para transportar. Hasta 2 horas, imagínense, una ciudad pequeña. Yo he visitado ciudades en el extranjero de manera investigativa, una de ellas la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 14 millones de habitantes. Y la gente se tarda 35 minutos en ir de un extremo a otro. Tienen cualquier cantidad de sistemas viales, lógicamente nosotros no vamos a pensar en eso, en subterráneos, en trenes de superficie, en situaciones que ellos manejan muy bien, no, pero nosotros tenemos que comenzar con algo, porque somos una ciudad pequeña, no nos podemos tardar 2 horas en atravesarla, que es totalmente ilógico, ¿verdad? Entonces, si nosotros esa vialidad, esa movilidad no la corregimos, el primer afectado va a ser nuestro sistema de transporte público, porque en primer lugar el pasaje tiene que ser demasiado caro, porque el tiempo de inversión, que es más combustible, más mantenimiento, más planilla en pilotos, o sea, ese rendimiento es bajísimo. Es bajísimo. Ese es uno. Y 2, el tema de que tenemos que modificar el POT en su tema competitivo, de competitividad, porque tenemos que crear los corredores de densificación para el crecimiento vertical de la ciudad. Hoy, las necesidades van empujando desordenadamente al crecimiento. Hoy ya miramos torres de varios niveles edificadas, por ejemplo, en la colonia de la Floresta, aquí atrás en la 8ª Avenida de la zona 1, lo que era Suárez, que es la 8ª Avenida y
cero calle, continuación de la Rodolfo Robles. Edificios que contemplan entre 60 a 97 apartamentos, 67 a 97 familias. Pero ¿qué es lo que tienen enfrente? Una callecita de 4 o 5 metros. Cuando esa gente quiera salir de sus edificios al mismo tiempo para ir a sus trabajos, porque todos entran a la misma hora a trabajar, ya quiero ver ese desorden. Ese colapso que van a ocasionar. Y lo que era una zona tranquila, con sus calles chiquititas, esa tranquilidad se acabó, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad de no organizar un POT debido al crecimiento que queremos. Cuando nosotros no favorecemos ese crecimiento vertical de la ciudad, esa densificación, la ciudad se empieza a desplayar de forma desordenada y entonces nosotros tenemos un límite. ¿Qué pasa? La gente se empieza a ir a vivir a municipios vecinos, municipios que después les vamos a llamar municipios dormitorio. ¿Por qué? Porque la gente va, compra su casita ahí, duerme ahí, pero regresa a la ciudad a trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una población que va a utilizar todos nuestros servicios, pero que no va a pagar por ellos, porque los paga en otro lado. Eso va a ser un colapso financiero también que tenemos que empezarlo a arreglar. Tenemos que darle la oportunidad a la gente que se quede dentro del municipio. Y eso, como ya no hay espacio, tenemos que empezar a pensar en el crecimiento vertical, pero no espontáneo, sino ordenado. El POT nos permite crear esos corredores de crecimiento y ahí lo atamos al tema de transporte. Si yo tengo, por ejemplo, en la zona 3, que tenemos amplias calles que sí podemos tener ejes específicos ordenados de transporte, tenemos las torres ahí que el vecino solo se baja y lo primero que encuentra es un carril con un sistema de transporte urbano eficiente y ya no va a usar su carro. Se va a bajar, se va a montar al bus y se va a ir al trabajo en ese bus, porque le va a dar seguridad, rapidez y le va a dar una sensación de un buen servicio, ¿ya? Pero si hacemos el edificio metido en un rincón y nosotros queremos tener un transporte público a 5, 6, 10 cuadras, simplemente no lo van a utilizar. Entonces, nosotros empresarialmente no podemos pensar en una eficiencia económica, ¿verdad? Porque simplemente no lo van a usar, van a seguir usando sus carros. Entonces, ese es un tema que tenemos que arreglar. Y mediante más usemos los vehículos, es porque nuestro sistema de transporte público es deficiente. Y mientras lo corregimos, tenemos otro grave problema, que son las aglomeraciones, los puntos de conflicto en todas nuestras bocacalles, en todas nuestras intersecciones, en donde se pasa uno por cada batch de semáforo hasta 2 minutos. ¿Y qué es lo que nos ofrecen? Vámonos a esta época última, nuestro presidente actual viene y nos ofrece pasos a desnivel, 13. Entonces digo yo, otra vez caemos en el populismo, así como nuestro alcalde fue a ofrecer algo que no se podía con el POT, este presidente viene y nos ofrece algo que no se puede hacer, no con una no factibilidad legal, sino que con una no factibilidad física. ¿A qué nos referimos con factibilidad física? Que simplemente esa infraestructura no cabe dentro del municipio. ¿Por qué? Porque un paso de nivel, su área de impacto es grandísima, ¿ya? Y nosotros que manejamos gabaritos y anchos de vía estrechos, no podemos estar pensando en ese tipo de infraestructura. Y hay una doble intencionalidad en eso, que es el robo. Y se los explico ahora. Un paso de nivel oscila entre 50, 75, 100 hasta 150 millones de quetzales, dependiendo de su magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tipo de proyecto le interesa al gobernante y al político corrupto. Porque cuando empezamos a ver los diezmos, las coimas y todas esas situaciones, si fuera un 10% de 50, 75, 100 o 150 millones, es algo sumamente atractivo. Pero si yo vengo y digo, no necesitamos pasos a desnivel, tenemos una solución mucho más económica y efectiva, como poner en una sola dirección nuestras vías, esa unidireccionalidad que podemos darle a la cuarta calle y a todas las avenidas importantes, como lo que es la 14, lo que es la 15, lo que es la 19, lo que es la 24, que son los puntos más conflictivos de la cuarta calle, lo podemos corregir, porque si yo pongo en una sola dirección la cuarta calle y las avenidas las pongo alternas en una sola vía de norte o sur y la otra de este u oeste, entonces vamos a reducir el tiempo de impacto. Vamos a reducir los puntos de conflicto que le llamamos nosotros urbanísticamente. Y ese timer de 2 minutos lo podemos reducir a 15 segundos. Y con 15 segundos de timer en un crucero, prácticamente vamos a relajar esas colas, las vamos a reducir y la persona se va a sentir más cómodo en su locomoción dentro de nuestra ciudad. Con una inversión que casi es cero, porque ¿cuánto nos cuesta administrativamente poner la cuarta calle solo en un sentido? Y la 24 avenida solo en un sentido. ¿Cuánto nos podemos gastar?
un poquito de pintura en señalización, algunos rótulos, construir los carriles de viraje continuo. La inversión es mínima, pero ¿a qué político corrupto le va a interesar esos proyectos de baja inversión? Porque si hablamos de 200,000, medio millón, 1 millón, 2 millones, ese 10% no es atractivo para ellos. Entonces nos engañan con obras monumentales para que se aprueben, se invierta y el robo sea magno. Así es. Así es, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Hoy estamos dialogando con el ingeniero Eric Rolando Tijerino Obando del Comité Cívico por Xela. Ingeniero, usted tiene el uso de la palabra en este momento para dirigirse a la población de Quetzaltenango y decirle por qué hay que votar por Eric Tijerino, pedirle ahí a la población y expresarle con sus propias palabras y decir por qué se debe de votar por Eric Tijerino. Muchísimas gracias. El que esté yo sentado acá como candidato obedece a mi decepción, a mi enojo, a mi cólera de cómo se maneja la situación pública en este país y en nuestra ciudad. He dejado la comodidad de mis empresas, soy un empresario de más de 30 años, soy un ingeniero de más de 38 años de profesión y he dejado esa comodidad para involucrarme en poder crear una opción política sana para ese ciudadano decepcionado del sistema político. Este proyecto por Xela ha sido elaborado para todos nosotros, para nosotros y por nosotros. Así que mi invitación a que puedan participar y que este 25 de junio próximo de este año 2023, en estas elecciones, tengan una opción confiable en la cual puedan ir a votar cómodamente y que regresen a las urnas. Recordemos lo que platiqué en un principio, esas representatividades tan bajas. La política actual encontró su mejor negocio para apoderarse de la dirección del país en nuestra decepción, porque entre manos vamos a las urnas, a ellos les alcanza con esos paupérrimos caudales electorales, clientelares, corrompidos para ganar las elecciones y apoderarse del poder, apoderarse del gobierno. Entonces, ese círculo negativo solo lo podemos romper empezando a tener opciones políticas sanas que realmente quieran trabajar y velar por el bien común. Y eso es lo que hoy por hoy tenemos acá. A mí desde muy temprana edad me enseñaron mis abuelos y mis padres que si no se me daba la oportunidad, había que crearla. Y eso es lo que he hecho hoy por hoy con este proyecto político denominado por Xela, que es una palabra sustantiva en la cual si le anteponemos cualquier verbo, todo lo que ese verbo diga por acción va a ser por Xela. Por Xela. Muchas gracias, ingeniero. De los tantos mensajes tenemos uno aquí muy importante que es desde la Unión Americana podemos aportar para el desarrollo de Xela y del Valle Palajunoj. Muchísimas gracias y quisiera contestarle así rápido. Por supuesto, claro que sí. Mire, dentro de los bolsones financieros que los mencioné, solo mencioné dos, que era el propio, lo que es el del tema del presupuesto de la nación, existe también el bolsón financiero de la comunidad internacional. O sea, el cual se ahuyentó. Gran cantidad de millones hubiera podido venir de afuera para ayudarnos y no estaríamos en este borde de colapso. Pero ¿qué sucedió con toda esa ayuda? Que se fue para otras ciudades. Tenemos el ejemplo de ciudades que hace 20 años estaban en peor condición que la nuestra. Y hoy por hoy son ciudades emergentes exitosas y ejemplo a nivel latinoamericano. Puedo decir un ejemplo, Medellín. Medellín hace 20 años no se podía vivir ahí. Hoy es un ejemplo. ¿Pero qué pasó? Empezaron a tener gobiernos confiables, en los cuales la ayuda internacional, mediante esa confianza, empezó a aportar y se invirtió adecuadamente. Y en 20 años lograron una ciudad ejemplo. Nosotros acá, en contraposición, cuando querían venirnos a ayudar, lo primero que preguntábamos, bueno, ¿y qué me va a tocar a mí? Ah, no, yo voy a administrar el dinero. Ustedes solo denlo. ¿Quién va a darle el dinero a alguien que saben que se lo va a robar? Entonces, preferían mejor decir, bueno, muchas gracias, ahí nos vemos, e irse para esos otros lugares. El otro bolsón financiero, que la economía del país, es precisamente por toda esa clase laboral migrante, que ellos mandan su plata para construir su casa acá, para que luego en una fase de retiro puedan venir a vivir a sus ciudades. Bueno, podemos entrar en una relación para que realmente cuando regresen a una situación urbanística que sea adecuada para ellos, sobre todo si vienen de un lugar desarrollado y vienen al lugar subdesarrollado, no les va a gustar. Tenemos que esperarlos a nuestros hermanos con una situación urbanística adecuada, en donde esa inversión que ellos mandan mes a mes
con sus remesas y que se transforman en lindas casas, que las podemos ver en cualquier sector de la ciudad, pues que vengan, que las disfruten después de ese gran esfuerzo que hicieron. Tenemos que entrar en una comunicación, en una relación, para que financieramente ellos puedan colaborar, como bien lo está diciendo nuestro vecino en los Estados Unidos. Gracias por su mensaje y esperamos tener prontamente en Quetzaltenango un gobierno confiable, decente, correcto, que sepa administrar, que sepa invertir ese dinero que están ustedes dispuestos a colaborarnos. Así es, ingeniero, muchas gracias por estar dialogando con Jorge Gómez de cara a las elecciones 2023. Nos encontramos ubicados en el Parque Central, un lugar público. Lo hacemos aquí, ingeniero, para poderle dar la oportunidad a todos los candidatos que se puedan expresar, y recordemos que como todos es una carrera política, una fiesta política hoy para buscar la silla edil. Por eso es que hoy lo hacemos frente al parque, para que la población también los pueda conocer a cada uno de ustedes y también el pensamiento de ustedes que van a llegar a la municipalidad. Estamos frente a la Casa del Pueblo, un lugar donde los candidatos hoy están exponiendo, hoy los estamos haciendo a diario a las 10 de la mañana con un candidato diferente, para que usted pueda tener su análisis, analizar, porque hoy no es nada más de salir a votar, como lo hemos hecho siempre. Hoy tenemos que analizar el voto. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Plataformas. Que Dios le bendiga. Y solo quisiera agregar esto último en ese análisis que tú mencionas. En el espectro político actual, por más que uno analice, no encuentra nada bueno. Por eso es que creamos esta opción, para que la gente a la hora de analizar sí tenga una oportunidad de poder ir a votar y regresar a las urnas. Muchas gracias, ingeniero. Dios me les bendiga, muchas gracias por el favor de su sintonía.